¿Cómo era en términos generales la salud en los tiempos de las antiguas culturas mesoamericanas? ¿Cuáles eran las principales enfermedades que padecían y cuál era la relación entre la salud y las deidades, la naturaleza y los hechos cotidianos? Bienvenidos. En diversos sitios arqueológicos de México se han encontrado esqueletos de menores de edad, cuya causa de muerte es muy variada. En algunos casos se sospecha que pudieron fallecer a causa de enfermedades de tipo respiratorio o de tipo infeccioso principalmente. Y también hay evidencias de esqueletos pertenecientes a mujeres y hombres jóvenes. En el caso de los hombres, las causas de muerte principalmente fueron los accidentes, la guerra o la cacería. También encontramos en representaciones cerámicas, escultóricas y en pinturas murales evidencias de individuos jorobados, con labio leporino, con parálisis facial, invidentes o con problemas oculares y diversas anormalidades, lo cual nos indica la presencia común de este tipo de condiciones o padecimientos. En las crónicas se marca la presencia de múltiples muestras de daños en diversas regiones del cuerpo, en las articulaciones, la piel, la boca, los ojos, los oídos y otras no tan específicas. En las mismas fuentes documentales encontramos no solo la mención, sino también la representación de individuos a los cuales les falta una mano, un brazo, aquellos que son enanos y que también están tullidos, entre otras diversas condiciones. Pero a pesar de toda esta amplia gama de patologías que los afligieron, los cronistas españoles afirmaron en varias ocasiones que los indígenas eran más resistentes a las enfermedades que ellos mismos. Encontramos, por ejemplo, en el Códice Florentino, imágenes de siameses, situación que, como sabemos, trae consigo muchas dificultades para el desarrollo normal de una vida. Sin embargo, para los antiguos mexicanos, los individuos que tenían algún defecto físico eran considerados como señalados por los dioses y gozaban de ciertos privilegios. Tanto que Tlatoani o los señores principales los tenían en casas especiales y los cuidaban con mucho esmero, pero también a algunos los elegían para acompañarlos en sus ritos funerarios, por ejemplo el viaje al Mictlán. Empleaban para el tratamiento de sus enfermedades, entre otras cosas, el uso de plantas, por supuesto, el temazcal, los ungüentos, minerales y algunas partes de ciertos animales. Ellos creían que cada parte del cuerpo estaba relacionado con los días del calendario y con ciertos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el sistema circulatorio estaba relacionado con las serpientes, pues se asimilaban a las venas y así las representaban como serpientes recorriendo el cuerpo humano, que además tenían 4 cabezas, porque, como sabemos, el cuerpo termina en los brazos y en las piernas. Cuando los españoles arribaron a este territorio que actualmente ocupa México y conocieron los tratamientos médicos, emitieron algunos juicios encontrados, pero en términos generales afirmaban que eran diestros los médicos originarios de esta tierra, y en muchas ocasiones preferían ser tratados por ellos que por los médicos que venían con ellos. Ahora, no cualquiera podía ser médico, es decir, no bastaba tener los conocimientos y la habilidad que requiere el oficio, era necesario también tener una edad avanzada. Eran muy respetados y considerados incluso como un vínculo entre lo terrenal y lo divino. Habían especialistas en diversas ramas de la medicina, pero bajo el término genérico de Tizitlamatini se incluía a todo aquel médico que curara y tratara cualquier enfermedad. Los tlachixqui eran, además de ser médicos, muy sabios. Era adivino y hechicero, porque este tipo de médico era capaz de predecir si el sol, la luna o los dioses menores estaban enojados. Tenemos también el Tetonalmacani,
que era el encargado de devolver la ventura de los niños que la han perdido. Muchos de estos médicos habían obtenido el poder de la curación a través del espíritu de alguno de sus antepasados, de un dios, por poseer algún defecto físico de nacimiento o por haber sufrido una grave enfermedad que los puso al borde de la muerte. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el oficio de médico era transmitido de padres o de algún pariente cercano también hacia los hijos, es decir, que lo adquirían por herencia. En general, todos los practicantes de la medicina prehispánica tenían amplios conocimientos sobre plantas, piedras, árboles, raíces y diversos procedimientos terapéuticos. También sabían reducir adecuadamente las fracturas de distintos huesos, purgar, sangrar, poner puntos, así también como hacer el uso de ungüentos y emplastos para curar múltiples afecciones, además de otro tipo de procedimientos curativos. Los médicos se valían de muy variados objetos. Generalmente usaban una jícara que llenaban con agua, agujas afiladas elaboradas con huesos de diversos animales y que empleaban para picar las partes afectadas, granos de maíz, conchas, piedras, entre otros. También en algunas ocasiones utilizaban sustancias alucinógenas para poder pronosticar las enfermedades. Por lo general, previo a la curación, estos médicos pedían ayuda al fuego. Por supuesto, todos sus instrumentos debían ser previamente conjurados, porque les atribuían poderes y los consideraban como si tuvieran una especie de sentimientos, como si fueran seres vivientes. Todo esto se realizaba con la finalidad de establecer la gravedad del mal, es decir, de saber con anticipación qué tan grave era la situación, incluso si el paciente se iba a salvar o si iba a fallecer en el proceso. Por otra parte, es interesante tomar en cuenta que los antiguos mesoamericanos tenían la creencia de que los médicos habían obtenido todos sus conocimientos a través de figuras mitológicas como eran Zipactón, Oxomoco, quienes fueron los primeros hombres, el primer hombre y la primera mujer, y que ellos fueron los encargados de enseñar a los seres humanos cómo tratar y cómo cuidar las enfermedades. Los chichimecas fueron conocidos como grandes conocedores de muchas hierbas y raíces, y en especial los teochichimecas fueron los primeros, los que por primera vez utilizaron la raíz del peyote para comunicarse con sus dioses y así también adivinar qué tipo de enfermedad padecía el paciente. El tizitl o médico debía valerse de una serie de procedimientos terapéuticos y mágicos. Estos últimos eran realizados a través de invocaciones a los probables causantes del mal, porque ellos pensaban que los padecimientos en general habían sido provocados por el agua, la tierra, el fuego o el aire, o también por algún dios, cuyo favor debía restablecerse para poder así recuperar la salud. Era muy importante que el médico reconociera cuál era la parte del cuerpo afectada, porque cada parte del cuerpo estaba asignada a una deidad. Entre las cuestiones particulares que tenían estas civilizaciones, tenemos por ejemplo la existencia de enfermedades que se atribuían a la conducta social. Por ejemplo, había una enfermedad que se llamaba Tetcuahuitl, la cual era provocada por transgredir algunas de las normas, ya sea sociales o ceremoniales del grupo. Durante la ceremonia que se celebraba cuando nacía un niño, si las brasas del fuego eran sacadas antes del cuarto día, al infante le salían nubes en los ojos, es decir, cataratas. Si los jóvenes y los adultos no se lavaban y purificaban ceremoniosamente en ciertas fechas específicas dentro de su calendario ritual, les sobrevenía una serie de males y enfermedades contagiosos, como eran tumores, como era la lepra, etc. También enfermaban si sus dioses estaban enojados con ellos. Muchos de los padecimientos de los niños fueron explicados como debidos a la pérdida de su tonal o por causa de las nubes. También pensaban que el enfrentamiento o alguna riña con alguna persona podía causar algún mal y que los hechiceros podían también provocar enfermedades graves e incluso la muerte.
La presencia de algunos animales podía augurar si alguien iba a enfermar y si iba a salir airoso de esa enfermedad o si iba a morir. De igual modo, algunos fenómenos naturales como los eclipses de sol o de luna podían provocar que los niños nacieran, por ejemplo, con labio leporino. El hecho de que el metate se les quebrara de noche y el crujir de las vigas de sus casas también eran vistos como señales de que alguien iba a morir o a contraer graves enfermedades. El metate en México es un instrumento que se utiliza para hacer tortillas. Si se quebraba, pues ellos entendían que era una señal de que alguien iba a morir. Se contraían enfermedades por desobedecer las reglas, por ambicionar bienes ajenos, por no hacer los rituales de manera correcta, por mal comportamiento, entre otras cosas. La magia, por supuesto, no dejaba de estar presente en todos estos procedimientos curativos. Tal es el caso de las piedras llamadas estetl o piedra de sangre. Estas piedras eran de color pardo y tenían manchas rojas como si estuvieran manchadas de sangre. Estas piedras tenían la virtud de detener la sangre que salía de la nariz y eran tan poderosas que con solo tocarlas, las personas sanaban. De hecho, el propio Fray Bernardino de Sahagún menciona haber sido testigo de la eficacia de la curación por medio de estas piedras. También invocaban algunas aves en ciertos padecimientos. Por ejemplo, cuando les dolían los intestinos, invocaban a los aguiluchos. Esto era porque asimilaban a los intestinos como con las serpientes. Y obviamente, como los aguiluchos cazaban serpientes, al invocarlos, curaban, sanaban del dolor de los intestinos y desaparecía el dolor. Cierto tipo de procedimientos clínicos, como por ejemplo mirar la mano al niño y alzarle los pelos de la mollera, soplar a los enfermos, atar y desatar cordeles, mirar en el interior de una jícara con agua o echar granos de maíz, todos estos eran empleados para poder reconocer en una primera instancia la gravedad de una enfermedad. Y de esta manera ellos podían saber cómo curar al paciente. Es decir, que estos eran sus medios de diagnóstico. Si a pesar de los rituales, conjuros y la aplicación de medicamentos, el paciente no sanaba o incluso llegaba a morir, el médico no era culpado por ello. Seguía siendo culpa del paciente, porque él, debido a sus pecados, o porque fue hechizado, o no se cuidó, o no tuvo la fe suficiente, era el causante de no haberse recuperado, incluso de haber perdido la vida. Esta es una breve introducción acerca de cómo concebían los antiguos prehispánicos la salud y las enfermedades, más o menos de cuál era su visión al respecto. En ocasiones posteriores hablaremos un poco más acerca de otras enfermedades específicas y de otras situaciones muy interesantes. De momento nos despedimos, agradeciendo mucho su atención. Tlazocamati Miek. Muchas gracias y hasta pronto.